Es la mañana. Es radio. Bueno, muchas veces hemos tenido con nosotros al doctor Luis Madero. Bienvenido de nuevo, una vez más. Federico, encantado de estar con todos vosotros. Y además siempre el Hospital Niño Jesús ha sido una referencia y lo hemos cuidado. A ver si un día nos vamos a hacer el programa allí, ¿sí? Porque además es que es verdad, es de esos sitios de los que pueden enorgullecerse una sociedad y la profesión médica, pero en general la sociedad, porque son cosas que se producen en España. No es el único caso. Hay 3 o 4 clínicas verdaderamente impresionantes. En el tratamiento infantil y en el tratamiento del cáncer infantil, bueno, es asombroso lo que se ha avanzado en España, pero siempre se puede avanzar mucho más, Luis. Hombre, claro. Como muy bien dices tú, pues sí que es verdad que las cotas que tenemos de supervivencia en los niños con cáncer son favorables o muy favorables. Y ya empezamos a decirte que te diría que de cada 10 niños que tienen cáncer se pueden curar 8. Está muy bien. Bueno, es que hace solo una generación sería difícil pensar que se curaba uno. Sí, es que ha cambiado tanto todo, ¿no? Sí, y en relativamente poco tiempo, porque yo comencé oncología pediátrica más o menos en los años 80 y en casi 30 años, pues el incremento de la supervivencia es espectacular. Ahora sí que quiero decir una cosa, que decir que se curan 8 de cada 10 es igual de decir que hay 2 niños que todavía siguen falleciendo por esta lacra. Y ahí es donde juega un papel los médicos, las instituciones, los políticos, la sociedad civil. Y los medios de comunicación, que es por donde respira la sociedad civil. Y claro. Primero conocer y luego saber que todo el mundo tiene que aportar y conocer para que se curen más niños. El caso de Pablo Raez, ¿verdad? Desgraciadamente fallecido después de una lucha titánica contra la enfermedad, ha puesto de manifiesto que tiene que ser una persona privada en su soledad la que ponga en marcha una campaña brutal de donación de médula. Pero hay que decir que es porque nadie se cree un anuncio oficial. La gente puede creerse lo que dice una persona como ella, una persona corriente, más que lo que dice un ministro. Lo cual es trágico, porque el ministro tiene todos los medios para hacerlo, pero claro, ya hay tal desconfianza por la falta de actitud a veces de las instancias oficiales, bueno, pero así funciona España, por desgracia, y siempre ha funcionado. Y decía Ortega que en España lo que no lo ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Bueno, pero el pueblo hace cosas. Es una realidad lo que tú dices, Isabel. Si no es por la iniciativa de este chico, pues no se hubiera aumentado el número de donantes de médula en la cuantía que se aumentó. Y fíjate que esto depende de la Organización Nacional de Trasplantes, que es un organismo de los mejores de nuestro país, pero desde luego la iniciativa personal de una criatura, de un enfermo, pues ha llevado desde luego a una situación que a muchos enfermos, sin lugar a dudas, han conocido el problema y lo van a contribuir a que se ayude. En los niños el tema del diagnóstico tiene algo que ver con que les hacemos revisiones periódicas, no es como en el caso de los adultos, que muchos pues no van al médico nunca por lo que sea, por dejadez, por miedo. Pero por miedo que les diga que les pasa algo. Sí, pero en los niños ¿se diagnostica más o no tiene nada que ver? No, tiene poco que ver, porque mira, para que lo entienda la gente es muy sencillo. El cáncer de las personas mayores se relaciona bastante o de alguna manera con la forma de vida. Tú tienes una mala alimentación y tienes mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, colon o el que fuera. Tú fumas y tienes más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Tomas el sol, tienes más riesgo de tomar melanoma. En los niños no ocurre así. No hay factores de riesgo que condicionen que tú lo tengas, sino que es una enfermedad fundamentalmente más genética. Tú tienes una predisposición genética establecida y vas a desarrollar ese tipo de problema por otros eventos. Con lo cual, el diagnóstico preventivo, que es el que tú te dirías, si tú haces una forma de vida adecuada, muy importante en la población general, vas a desarrollar menos esa patología. En los niños, por desgracia, eso no ocurre. Y si no ocurre, el diagnóstico precoz, como tú lo dices, es más difícil. Y luego hay un colectivo también, lo que tú me estás contando, que es niños un poco más mayores, porque qué cosas de lo más importante que hay en la vida es tu madre o una madre. Entonces los niños, claro, la gran mayoría de ellos, cuando son niños,
acuden con sus madres al médico muchas veces, con lo cual el diagnóstico, y con un buen conocimiento de los médicos de atención primaria y de los pediatras, es relativamente precoz, y si no es más precoz es porque no se puede. Pero sí que empieza a haber un colectivo de niños a partir de los 14, 15, 18, 19, que es lo que dice Federico, es que no van al médico porque no saben casi ni que existe el médico. Sí, y además, no como están atascados, se han peleado con la madre, con el padre, con el colegio, con la sociedad, con la vida, con ellos mismos, no se aguantan, porque es la aborrescencia. O sea, que se aborrecen a sí mismos y, claro, se descuidan. Claro. Bueno, se descuidan tanto que de todas las cohortes de edad, el incremento de la supervivencia del cáncer, el que menos se ha logrado en los últimos 20 años, es en la cohorte de edad que va desde los 14 hasta los 30 años, que tiene su justificación en lo que tú dices. Están reñidos con muchas cosas, no quieren participar en ningún tipo de tratamientos, no son cuidados por su madre, porque su madre no acude al médico con ellos, ni tampoco por vergüenza claro, no se dejan. No se dejan. Bueno, y luego además que todavía están en esa edad en que se creen inmortales. Que eso también, el joven tiende a creerse inmortal, por eso se mete en tantos y que no sabemos que esto está pasando. Pero es normal, porque a los 20 años claro, es inmortal. Pero yo me acabo de enterar de que es así la estadística. Claro, nos preguntan cosas en el CIS y no nos informan sobre lo que a lo mejor realmente importa a una madre con un chaval en esa edad. Pues es que esto lleva, por ejemplo, en esta reflexión que hacemos, que es muy correcta para ello, que hay un tipo de oncología, que es lo que llamamos la oncología del adolescente o del adulto joven, o oncología del adolescente adulto joven, que claramente es otro colectivo en el que hay que mejorar y hay que explicarlo, y lo tenemos todos. Tú, sí. Isabel, la necesidad y la obligación de conocer que las tasas de supervivencia no son tan buenas como tenían que ser, y es un colectivo que en este momento no está tan bien tratado como los niños de 0 a 14 años. Pero porque no se deja, no porque no haya capacidad de tratamiento. Porque tiene unas dificultades, es menor. Hombre, uno no entiende que una criatura de 18 años accede por primera vez al mundo de la universidad o al mundo de relación, tiene sus primeras novias, o el mundo laboral, y que en ese momento tengas un problema como el cáncer, es el chico tienes que tener una madurez muy importante en la vida para poder afrontar determinadas cosas. Sí, eso también. Y a esta gente, pues claro que hay que ayudarles. Un tipo de edad o de grupo, una cohorte de edad que es necesario conocer. Luis, la donación de médula, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se hace? ¿Es algo especialmente difícil o simplemente es algo que desconocemos cuál es el mecanismo? Pues si somos capaces de contribuir en 2 minutos a explicarlo, pues habríamos cumplido con nuestra obligación de hoy. Y 4 si hace falta. Mira, la primera necesidad que uno tiene que tener es que hay muchas enfermedades hematológicas, básicamente las leucemias y algunas enfermedades pediátricas de niño pequeño, algunas anemias constitucionales, que solamente se pueden tratar con trasplantes. Y el trasplante hematopoyético, que se llama el trasplante de la donación de médula, hay que hacerla con diversas fuentes de progenitores. Una es la médula ósea, otra es la sangre periférica y la otra es el cordón. La médula ósea fue la primera, pero se ha ido, digamos que ha tenido menos, como se han subido las otras fuentes, pues ha bajado un poquito la médula, y sigue siendo imprescindible para muchas enfermedades. Cuando un enfermo no tienes un donante, un hermano, que es el donante normal, pues tenemos que recurrir muchas veces a lo que llamamos nosotros un donante no emparentado, que es lo que por donde se busca. Sí, un banco, digamos. Un registro nacional, como tenemos aquí, en el cual todos los sujetos que son donantes se hacen una serie de pruebas y sus datos se pasan a un registro, y este registro se pasa por todo el mundo. ¿Qué condiciones tiene que tener la persona que quiere donar? Estar sano, igual que cuando dona sangre. Y además hacer una serie de pruebas en relación con los mecanismos de compatibilidad, lo que llamamos nosotros el sistema HLA. Si tú haces el sistema HLA y eres sano y tienes voluntad, acudes a un centro de transfusiones, que hay casi 17, como en las comunidades de Europa, no tantos, pero en las comunidades españolas, y ahí te registras, y una vez que estás registrado, si alguna vez un enfermo que necesita una médula que es idéntica que la tuya, te llamarán. O sea, no tienes que donar, simplemente registrar tus datos para saber que pueden acudir a ti. Eso es. Solamente el esfuerzo que se le pide al paciente es que se registre, es como muy bien has dicho tú. Se haga una serie de análisis, se conozca cómo es el tipaje, y eso en un registro informático se distribuye por todo el mundo. En el caso que un enfermo necesite un trasplante de un tipaje como este, te avisarán. Y ya te extraerán la médula en el lugar que corresponda en tu país para el enfermo de que fuera. Las personas que han padecido y superado el cáncer, que en el caso de los adultos en España está en el 90%, o sea, es que es
realmente impresionante, están especialmente sensibilizadas, pero ¿pueden ser donantes? Bueno, no. Yo diría, una persona que es superviviente de cáncer no puede ser... No, porque ya está, digamos, en ese grupo, ya es en sí mismo un grupo de... Bueno, porque riesgo, además ¿no? nosotros los médicos que tratamos el cáncer decimos muchas veces que está en remisión completa, es decir, y la remisión completa la puedes mantener toda tu vida, es decir, ha desaparecido el cáncer, pero decir que un enfermo con cáncer se ha curado es un poco pretencioso, porque muchas veces las causas que produjo el cáncer las desconocemos, claro, y por tanto pueden ocurrir, y a lo mejor... En la duda, desde luego, no. Y de esto otro problema es que, por desgracia, de los niños que tuvieron cáncer, comenzamos a ver enfermos que tienen un segundo cáncer unos años más tarde, muchos años más tarde. Es la aparición de un problema que se llama las segundas neoplasias, el segundo cáncer que aparece en un sujeto que tuvo un cáncer 20 o 25 años atrás. Esto obviamente antes no se podía ver porque no había tanto superviviente, claro. Ahora vemos que lo hay y es un riesgo importante, es un riesgo a considerar, porque el incremento de riesgo de un sujeto que tuvo un primer cáncer pues es 6 veces más que la población normal. ¿De alguna manera? Muchos de ellos no, porque algunos fueron como consecuencia de algún tratamiento imprescindible para que se curara el primer cáncer y otros porque era un problema genético. Y si era un problema genético en el primero, vuelve a ser. Pero también se puede volver a curar. Claro, perfectamente. No necesariamente un cáncer que aparece 10, 12 años después no es perfectamente curable. La cuestión es no darse por curados para siempre. Bueno, es un matiz más claro, de nomenclatura que de realidad, ¿no? Un oncólogo le cuesta trabajo decir, un sujeto se ha curado. Pues, hombre, en este momento tiene una desaparición de todos los síntomas y signos y probablemente no le ocurra más, pero el decirle curación, o la palabra que la gente entiende por curación, es un poco pretencioso. Bueno, la última cuestión, doctor, o sea, Luis. Después de 30 años trabajando, ¿cuál es el misterio del cáncer? Cuando tú te enfrentas al cáncer, el por qué, el cómo, sigue siendo un misterio, pues como se enfrenta, bueno, prácticamente a la muerte. Es decir, ¿por qué? Pues porque sí. O sea, o hay algún tipo de avance que permita detectar algo. Simplemente nos encontramos ante el misterio de que de pronto hay alguien que, no un adulto con comportamientos, digamos, más o menos peligrosos, sino sobre todo en el niño. En el niño, en estos 30 años que yo me he ido reciclando periódicamente, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido cuáles son los mecanismos por los que se produce una leucemia, porque hemos visto que hay unos genes implicados que producen la expresión de una proteína, y la proteína esta es la que produce una alteración que termina. Todo eso lo conocemos. Lo que no sabemos, y es lo más, es que no sabemos a qué persona le va a tocar. O sea, yo veo a un niño y este niño sé que tiene una leucemia que está producida por un cromosoma, este cromosoma le produce esto, y desde ahí llego hasta la enfermedad. Lo que no sé es por qué ese niño que se llama José Luis le ha tocado y no le ha tocado al niño de al lado. Esa es la reflexión, de decir que del conocimiento del cáncer sabemos bastante, lo que no sabemos a día de hoy en el cáncer pediátrico es a quién le va a tocar y a quién no le va a tocar. El destino. El destino. Eso es la parte trágica, digamos, y también es la parte más noble de la medicina, ¿no? Probablemente. Yo no hubiera considerado así, pero decirlo el destino y así me parece muy adecuado. Y el mensaje en general ha de ser positivo, doctor, claro, porque casos mediáticos como el de Pablo, como el de Bimba Bosé, es verdad que hacen que los enfermos, pues en muchos casos también se vengan abajo, efectivamente. Que todas estas cuestiones, por desgracia, es una cuestión de números, es una cuestión de estadística. Cuando yo hablo con los enfermos y les digo, la primera vez sí que tienen que tener ellos una aproximación de esta enfermedad se puede curar en el 80%, en el 75%, pero luego cada paciente es diferente, no tiene nada que ver Bimba o Pablo con otros muchos pacientes que en una situación muy parecida se van a curar para siempre. Y en el cáncer, como en tantas cosas, la enfermedad puede que ser la misma, pero el paciente es siempre diferente. Y eso es lo que hace que un paciente pueda tener unas peculiaridades y otros no, con lo cual no es una situación para nada de negativa o de amargura. Hay pacientes, por desgracia, en enfermedades mortales que fallecen y van a fallecer durante un tiempo todavía, y hay otros muchos que afortunadamente ven el lado positivo de la curación y va a ser distinto. Eso no sería negativo. Y el que está en tratamiento, digamos, la sobreexposición mediática de algunos casos. El caso de Bimba Bosé era admirable, porque es que hasta el final estuvo hasta participando en concursos y en retos y con el coche y todo esto, que era verdaderamente impresionante, y sonriendo hasta el final, etcétera.
pero al que está enfermo, ¿eso le alegra, le anima o no? Bueno, yo creo que es una forma, cada persona tiene una forma de entender su vida diferente, y hay gente que hace unos determinados esfuerzos que no es que sean ni mejores ni peores, son los que su forma de ser expresa. De estos dos que hemos dicho, de Bimba Bosé Olé, y del chico Pablo Olé y medio, ¿no? O sea, y luego recordar a sus familias, que es un mensaje, ¿verdad? Cuando se habla de los enfermos de cáncer, creo que es esencial acordarse de los niños con sus padres, sus madres. Gracias a Dios ahora, por suerte, ya los padres pueden ausentarse del trabajo para estar con los niños durante los periodos de tratamiento. Que es increíble pensar que hasta hace nada no podían, te tenías que ir a trabajar con esa sensación de abandonar a tu hijo, ¿no? Que no deja de ser así. Pues esto, que será probablemente lo último que podamos hablar, es que la sociedad civil, de esto que estamos haciendo, tiene que tener un conocimiento de todas estas cosas, claro. porque ellos también tienen que participar, tienen que conocer y muchas veces tienen que ayudar. Una vez que está bien encuadrado, que todo lo que se va a hacer es legal, legítimo y justo, pues qué sé yo, hacer una carrera por el cáncer de mama, pues hacer una carrera a mucha gente que corre ahora no le cuesta ningún esfuerzo, y sus 10 euros colaboran a que señoras como Bimba, pues a lo mejor tengan un tratamiento o una investigación, porque está... Sí, que dentro de 6 años, claro, resulta que eso se podía salvar. Y desde luego la sociedad civil no vale estar contemplando, ser espectador, tiene que participar. El Estado no va a hacer mucho más de lo que hace, por muchos motivos, no entremos en esa consideración. Y les falta parte ahora a la sociedad civil de que tiene que contribuir oyendo a ver una película. Tú vas a ver una película, y una película has gastado el dinero que fuera y has contribuido a que gracias a esa película se haga más investigación, y dentro de 10, 15 años, quién sabe que algunos de los niños o personas mayores se han podido solucionar. Sí. La sociedad civil tiene que ser consciente del problema y participar. Eso también me parece muy importante. Fíjate que hasta más en la película de Paco Arango ha tenido el efecto benéfico de que Victoria Federica se ha hecho un novio. Sí. O sea, que son películas que encima generan, pues eso, una predisposición benévola del destino, del fato. Pues, por ejemplo, Arango que sacas, pues él hace un esfuerzo absoluto en comunicarlo, y que además está siempre aquí, siempre lo hemos tenido, ¿no? Y no para el tío. Sí. Y además es feliz. Nosotros tenemos la suerte, yo con los niños, Hospital del Niño Jesús, y con los niños con cáncer lleva trabajando muchísimo tiempo. Yo le conozco de cuando era, bueno, ahora también sigue siendo, cuando era voluntario, y él tiene por lo que sea, porque tiene una llamada, un sentido, un destino de ayudar a los niños que tienen cáncer, y eso no lo va a perder. Es capaz de conectar con determinada parte de la sociedad y proporciona un beneficio más que evidente. Claro, es que no es solo lo de la UBI, que es una pasada. Es que tengan PlayStation, que los niños tengan un cole. Es estar encima. También hay que decir que ya hay afortunadamente muchos más Paco Arango, y claro, eso es lo que tenemos que hacer, que haya mucha gente que comprenda este problema, y sobre todo hacerlo a toda la sociedad, que sea partícipe del problema, mientras que la sociedad, como ocurre en otros países, no participe del conocimiento al principio, y luego de el reconocimiento, y luego alguna vez aportación económica para contribuir, pues no vamos a cambiar. Y desde luego, y la última, si me lo permite, pues es decir, la realidad más importante de esto, y es que los niños y los adultos que tienen cáncer es una tragedia personal, familiar tan importante, que toda la ayuda es poca. Y también que si algún día se cura el cáncer, igual infantil, de adultos, será por la vía de la investigación. Y nuestro país, que no tiene un perfil investigador en los últimos 40 años muy acrecentado, lo tiene que multiplicar. Tiene que haber muchísima más investigación aplicada al cáncer, en mi caso el cáncer pediátrico, que tiene otras dificultades que no es motivo de comentarlo ahora, pero la investigación es determinante, y yo estoy convencido que al final de mi práctica médica, que todavía queda una temporada, es probable que, no digo yo que lleguemos a la curación completa del cáncer, en el caso del cáncer infantil, pero estemos en unas proporciones muy importantes. Bueno, entonces te vas a poder tomar una jubilación de oro. Bueno, a mí ya me encantaría. Que fuera así, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Madero, y muchos saludos al Hospital Niño Jesús, que es un modelo de lo que hay que hacer en España. Y además, es verdad, como no nos ayudemos nosotros mismos... No nos ayudará nadie, pero somos suficientes para ayudarnos. Sí, y además que trabajan en comunión con el resto de hospitales, ¿verdad? Hay un trabajo ahí de colaboración increíble entre todos los médicos, entre oncólogos. Estaríamos muy dichosos de que quisieras venir algún día a hacer un programa. Vamos, cuando queráis. Encantados, en cuanto queráis. Hablamos inmediatamente, ahora que tenemos ya un contacto perfecto, lo montamos ahí el programa, encantados. Es más, sería
Un Aparte de honor. una obligación, un honor. Un honor, sí, señor. ¿verdad? Y luego el otro, yo después de unos años sin venir por aquí me he encontrado como si estuviera en mi casa. Muchas Claro. Es gracias. que es tu casa, Luis. Bueno, hacemos una parada, Federico, Movistar Plus. A lo largo del día de hoy, si quieren ver hacer el ridículo a los norteamericanos en los Oscars como si fueran españoles en los Goya, tienen ocasión de verlo. Plof, que no era Moonlight, que era otra. Pero además tenemos todas las series a nuestra disposición. El tercer capítulo de The Good Fight, uno de los grandes estrenos de esta temporada, lo tenemos ya a nuestra disposición, y por supuesto el último de The Walking Dead, que se está convirtiendo en una serie aburridísima, pero que nos gusta ver. Bueno, es que los muertos tienden a... Tienen su aquel cuando se mueven. ¿Verdad? Bueno, en cambio en Fortitude, el segundo capítulo, que ya he visto que también se puede ver, ha mejorado. la segunda temporada, para ti sí. O sea, porque ya estamos... Ya no son muertos vivientes. Es Romero, ahora ¿no? ya son Romero 100%. acontecimientos interestelares con Madre fragmentos mía. de bazo que pueden volar por el océano, Voy a tener ojos que verla. sangran y cosas así. Ay, por cierto, el último de Nashville. No cuento más. No. Es la mañana. Es radio.